Gracias por sus comentarios, vamos a tratar de leer algunos de ellos. Pero bueno, antes y sin preámbulos, Epigmenio Ibarra, bienvenido a Grupo Fórmula, bienvenido a Por la Mañana. Pues muchas gracias, Ciro. Agradezco de verdad este gesto de apertura de tu parte y de la estación. Estar aquí representa para mí una oportunidad de expresar lo que pienso, lo que creo, lo que soy, y de entrar al debate que es necesario, saludable para el país, porque mientras nos quede la palabra, nos queda todo. Bueno, bienvenido, lo dijimos desde el lunes, invitamos a Epigmenio, nosotros lo buscamos y Epigmenio aceptó estar con nosotros, lo invitamos como colaborador y así te escucharemos. Ojalá sea un ejercicio que dure mucho tiempo. Ojalá estemos aquí mucho tiempo, ojalá estemos nosotros, ojalá puedas participar aquí. Habrá temas, sabemos que hay temas en los que tenemos puntos de vista, enfoques muy distintos. Dialogaremos, quizá en alguna ocasión polemizaremos, pero para nosotros, a partir de este momento, eres un colaborador de este programa y ojalá nos vaya bien. Ojalá nos vaya bien en este ejercicio que hacemos en Radio Fórmula y en Telefórmula. Y pues vámonos con un tema. Hoy preguntas en tu columna de los miércoles en Milenio, ¿a quién le sirve la violencia en México? Hay varios temas más, las mujeres, el fiscal Gertz, la relación México-España, el presidente López Obrador. Así que hoy es tu primera colaboración. Empezamos por donde tú digas. Pues mira, yo comienzo con una pregunta, con 3 preguntas, y se las quiero hacer al público con toda candidez. ¿Hubiera sido posible para Felipe Calderón gobernar este país si no nos hubiera impuesto la guerra? ¿Hubiera sido posible para Carlos Salinas de Gortari gobernar, acomodarse en esa silla, en esa presidencia que como Calderón se robó, sin derramar sangre? ¿Hubiera sido posible para el PRI gobernar tantas décadas sin usar abierta o soterradamente el poder represivo del Estado? Hablo de Tlatelolco, hablo de el 10 de junio, pero hablo del movimiento médico, del movimiento ferrocarrilero, hablo de la violencia contra los maestros, hablo de Aguas Blancas, hablo de Acteal. Y respondo no, de ninguna manera. Ninguna de las 3. Ninguna de las 3 preguntas que hago puede tener otra respuesta. La violencia ha sido un instrumento esencial de ese régimen que durante tantas décadas nos mantuvo sometidos en este país. Y la violencia es un instrumento para volver a ese régimen. Y eso es lo que me preocupa. La violencia no le sirve al provocador que lanza la molotov. Una molotov no le hace daño al Estado. La violencia no le sirve al sicario que jale el gatillo y asesina a un periodista. Le sirve a quienes mandan sobre él. Y le sirve también a aquellos que usando la violencia nos gobernaron por tanto tiempo. De eso va mi reflexión hoy. Y va también sobre los medios, en el sentido de decir, esto no era Suiza. Esto no era Suiza. Lo que hoy estamos viviendo tiene que ver con lo que pasó durante 36 años, con las decisiones tomadas por Felipe Calderón. Me tachan de loco porque hablo de que podría existir al menos un cierto nivel de coordinación entre los sectores más extremistas de la derecha y el crimen organizado. Y dicen conspiracionista, loco, y Genaro García Luna, y Cárdenas Palomino, y tantos años en los que los grandes capos del narco se formaron en los sótanos del Estado.
Y esas verdades que no se dicen. Porque si Genaro García Luna era el amigo, el informante principal, el estratega, el exsecretario de Seguridad del presidente, el hombre de confianza de la DEA, el conductor de la guerra de Felipe Calderón, y está preso en Nueva York. Está preso, no juzgado todavía. Pero la evidencia que se acumula es terrible. Porque si su expediente fuera endeble, hace ya rato que estaría libre. La punta de lanza de lo que llaman la guerra de Felipe Calderón, que inicia con una solicitud de el gobernador de Michoacán, hoy jefe de asesores del presidente López Obrador, Lázaro Cárdenas, tuvo una punta de lanza, como dices tú, sin duda en la Policía Federal, pero también en el Ejército. El mismo Ejército. El mismo Ejército. Tenemos. También en el Ejército, porque se habla mucho de Genaro García Luna, y fue el Ejército. Y el Ejército se enfrentó en muchos lugares y combatió en muchos lugares del país a los grupos criminales. Yo soy de los de fue el Ejército. Yo siempre lo he sostenido y lo he estado señalando. Ahora, hay una cosa que tenemos que entender de un ejército. A un ejército lo determinan 5 cosas. 1, el mando. Es muy distinto que mande sobre el ejército Felipe Calderón, urgido de legitimidad, megalómano y todas esas cosas que sabemos de él. Y otra muy distinta que mande López Obrador, un demócrata. Segundo, doctrina. Mátenlos en caliente, era la doctrina de Felipe Calderón porque urgía resultados. Y la orden era, los derechos humanos son secundarios, las bajas colaterales son secundarias. Y eso está probado y lo prueba la letalidad de los combates. Yo he estado en muchos combates y soy un estudioso de la guerra. El margen de bajas mortales en un conflicto, en cualquier conflicto, es el 10% de las bajas totales. En México, el 90% de las bajas eran totales, eran mortales. ¿Qué quiere decir eso? Que se ejecutaban los heridos a los que se rendían. ¿Qué efecto tuvo eso? Y el Ejército y la Marina daban parte, ¿eh? ¿Te acuerdas los comunicados? Decían, hubo un enfrentamiento, 17 presuntos criminales abatidos. Eran las propias instituciones. Y eran los datos. Pero claro. No te interrumpo porque hablabas de cinco elementos. Entonces, la segunda cosa es doctrina. La tercera cosa es la misión. ¿Cuál es la misión? ¿Hacer la guerra o construir la paz? La cuarta cosa es la composición de la fuerza. ¿Qué hizo López Obrador el primer día? Disolver el Estado Mayor Presidencial. ¿Qué era el Estado Mayor Presidencial? Era la formación de un núcleo élite en un ejército que tiene otro carácter, que no es como el chileno ni como el argentino, que no viene de la aristocracia, pero el Estado Mayor Presidencial estaba cerca de los negocios, cerca del poder. ¿Quién ordenó la masacre y orquestó la masacre de Tlatelolco? Lo sabemos, el Estado Mayor Presidencial. Y luego el orden de batalla. Un ejército que no combate se corrompe. Un ejército que combate se corrompe peor. Las fuerzas de combate que estaban desplegadas en primera línea, a fuerza de matar y tanto matar, también se corrompieron. Entonces, López Obrador desaparece, cambia la misión, cambia la doctrina, rompe la composición de la fuerza y cambia el orden de batalla. Y saca de primera línea las fuerzas de combate cebadas con sangre y pone en primera línea a los servicios. Y le ayuda a la pandemia. A ver, tenemos que hacer una pausa. Me quedo con preguntas y yo tendría que decir, y sin embargo, Epigmenio, el número de muertos hoy por la violencia es más alto que el de los peores momentos de lo que ustedes llaman la guerra de Felipe Calderón. Tenemos que hacer una pausa. Así es en Fórmula, cuando el reloj de Fórmula es implacable. Así que hacemos una pausa y continuamos conversando con
nuestro colaborador Epigmenio Ibarra, a partir de hoy, nuestro colaborador. 8:20, volvemos. Con Ciro Gómez Leiva por la mañana. 8:24, Manuel. Bueno, pues informa el canciller Marcelo Ebrard, dice: el presidente López Obrador, lo escribe en su cuenta de Twitter, el canciller Ebrard. El presidente López Obrador nos ha instruido para preparar con el invaluable apoyo de la SEDENE, de la Fuerza Aérea Mexicana, el segundo vuelo a Rumanía en apoyo a connacionales evaluados de Ucrania. Les informo cuando despegan, en cuanto tengamos confirmadas las autorizaciones. Buen día. Bien, ¿no? No, muy bien. Ahora sí que lo venían platicando, lo venían organizando, y creo que lo que hay ya es objetivo, porque el punto es dónde bajar y a quién traer, Ciro. Creo que entonces está delineado. Y habría que buscar, Marco Silva, al papá de Margarita, a don Héctor Escobedo, con quien hemos hablado, y ha pedido, tiene a su hija Margarita. Él se casó con una mujer de Ucrania. Y la pequeña tiene 2 años. Están en Kiev. Están en Kharkov. Bueno, y su hija Margarita tiene 2 años y le ha pedido al gobierno que se diera un segundo vuelo para traer mexicanos de aquella región. Ojalá lo puedan llevar, dice yo. Allá en Ucrania yo me hago cargo. Correcto. Pero voy a buscar a mi hija de 2 años. Buena noticia, Epigmenio. Más que buena noticia, buena decisión. Es que consecuente con lo que se ha dicho. Hay muchos histéricos que están diciendo que México tiene que mandar armas. Es pura histeria. No, pero ¿quién ha dicho eso? En serio. Pero se queman las habas. ¿Y por qué México no toma una posición? A ver, ¿qué está pasando con México? México está tomando las decisiones correctas. Rescatar a los connacionales. Ayuda humanitaria y pronunciarse contra la intervención rusa y pronunciarse contra la extensión del conflicto. Y lo ha hecho en donde lo tenía que hacer, en las Naciones Unidas 2 veces, en Consejo de Seguridad y en el Pleno. Y todos los días en la mañanera. Que también vale. La mañanera. Yo te digo que a mí me encanta estar aquí, lo único que lamento es que no estoy oyendo la mañanera. Ahorita le pasamos. Tú eres productor, te podemos dar un chicharito. Pero bueno, buena decisión, ¿no? Parece muy buena decisión. Ha sido una buena decisión. Sí. Y no se ha cerrado a un segundo vuelo. Entiendo que está abierto más bien a las necesidades de ir moviendo la población mexicana Pero por lo pronto habrá un segundo vuelo. Bueno, regresamos a la pregunta antes de ir al corte. Hacías una explicación de toda una estrategia para sacar a las Fuerzas Armadas, a la violencia, a la guerra de la estrategia de gobierno. Y yo te decía, sin embargo, las cifras de violencia, el número de muertos por la violencia es más alto que los peores momentos del gobierno de Peña Nieto o del gobierno de Felipe Calderón. Pero lo que nunca se dice es que hoy el Estado, las fuerzas del Estado, no son los principales violadores de los derechos humanos como lo fueran durante los últimos 12 años. Y además hay otra cosa. Cuando tú desatas la guerra, desatas el infierno. Hay una ley que se llama de proporcionalidad de medios en la guerra. Si tú sacas un helicóptero, me obligas a mí, tu enemigo, a tener un arma antiaérea, aunque sea un RPG-7, que no es propiamente. Si sacas un vehículo blindado, me obligas a tener una Barrett que perfore blindajes. Es una ley. Cuando emprendes una guerra, lo primero que tienes que calcular es 3 cosas del enemigo: su capacidad logística de aprovisionamiento, de armamentización, su capacidad financiera y su capacidad de reposición de bajas. Felipe Calderón era un remedo de general. Ninguna de estas 3 cosas consideró. Y resulta que entregó al país a alguna violencia demencial, que no para cuando tú retiras tus fuerzas. ¿Por qué? Porque has dejado el país en manos de bandas criminales que eran delincuentes, pero hoy son una fuerza combativa sanguinaria y feroz.
Que lo eran antes de que asumiera Felipe Calderón. No. En Nuevo Laredo, en Michoacán, eran localizadas y su capacidad logística. No sé, pero bueno, habría que analizar caso por caso. Échate para atrás y revise los procesos de armamentización. Sí. Nuevo Laredo, 2006, Michoacán, 2005. Zonas muy limitadas, y a la hora de tomar la decisión Jalisco, de declarar la guerra, Veracruz, detonó Sinaloa, todo eso Tijuana. y provocó un desorden en el país. Dice el presidente que pateó el avispero, hizo más que eso, desató el infierno. ¿Y dónde estamos hoy, Epigmenio? Hoy estamos en la segunda mitad de este gobierno. Hoy estamos en una apuesta que no tiene que ver con la violencia. La violencia contra el narco no sirve. No sirve, no lo paras con fusiles. ¿Y entonces? Tienes que atacar las causas, no las consecuencias. Mientras atacas las causas, ve las historias que ha hecho Humberto Padgett en Zacatecas de los pueblos que se han vaciado. Anoche presentamos en la televisión el regreso con los soldados de unas personas a Sarabia, Zacatecas. Es la guerra. Llegaron a ver la destrucción, lo poco que tenían. Así es. Deshecho. Así es. Y ya vamos a la mitad de este pues gobierno. Es que tú no puedes matar a tantas personas durante tantos años. Fueron 6 años y de este llevamos 6 y Peña Nieto. ¿Peña Nieto qué hizo? ¿Se cruzó de brazos? Y entonces Peña Nieto hizo exactamente... ¿Va a administrar qué? 12 años de guerra. Transforman un país y abren heridas que tardan generaciones en cerrarse. La gente piensa que la guerra fue un juego. Los que la han vivido, esos que regresaron a Sarabia, saben que regresaron y se volvieron a ir, porque saben no pueden que eso, vivir saben ahí, sí. Las heridas que eso causa, saben que las venganzas cruzadas duran décadas. Desgraciadamente, si tú analizas la historia de las guerras y lo que dejan en la población, el nivel de degradación. Entonces yo sí acuso a Felipe Calderón de habernos impuesto el infierno. Y sí acuso a Felipe Calderón de lo que se vive hoy. Y a Peña Nieto. Ambos son responsables. Porque ambos eran los comandantes supremos de la Fuerza Armada. ¿Y cuál es la responsabilidad de López Obrador ante el México de hoy, ante la violencia? Su responsabilidad. Ante Sarabia, Zacatecas, muy bien, la herencia y la guerra y todo. Él tiene que gobernar hoy. Tiene que proteger a la gente en esas regiones. Y eso no está ocurriendo, Epigmenio. Tiene que gobernar hoy, sí, cambiando la lógica perversa de la degradación y la violencia. Sin resultados. Sin resultados. Tardan más. No los veremos en este sexenio. No necesariamente. Tardan más. El nivel de descomposición del país. ¿Cómo es posible que Genaro García Luna haya llegado al nivel de conducción política y militar de la guerra que llegó? Un hombre del que se sabe que se enriqueció brutalmente, del que se sabe que cobraba embutes, moches a los proveedores de armamento, y del que se sospecha además que participaba con el narco, con uno de los cárteles a los que tenía la misión de destruir. ¿Cómo es posible? ¿A qué nivel llegamos? En un estado en el que sabemos que los primeros grandes capos del narco, ¿de dónde salieron? Eran exagentes de la Federal de Seguridad y exmiembros de la Brigada Blanca. No hablamos de nada desconocido. Hace medio siglo ya de eso, 40 años. Pero ese fenómeno es el huevo de la serpiente. ¿Cómo nació el narco? ¿Por qué el narco sigue vivo? Porque está imbrincado en la sociedad, porque tiene conexiones, porque tiene una base social profunda. Pero es muy desalentador escucharte, tú que entiendes y conoces bien el tema militar, decirte lo más probable es que termine este gobierno y no veamos resultados. No tengamos un país más pacífico, un país menos violento. Es que sí estamos teniendo. Lentos, pero a fondo. ¿Cuántos estudiantes hoy reciben becas? ¿Cuántos? Saquen las cifras. Está muy bien, cuenten esa parte. Pero lo que vemos es que los grupos criminales llegan a un velorio y fusilan, se matan entre ellos, lo que quieras, 11 personas.
y vemos el otro tipo de violencia, la violencia social, y vemos masacres por allá, y vemos pueblos desolados. No es el Estado el principal perpetrador. No, pero son los mexicanos las víctimas, siguen siendo las víctimas. ¿Sabes qué vemos? Que a mí me angustia mucho. Esta rabia, esta búsqueda de la sangre por parte de personajes que tienen responsabilidad en el derrame. Por ejemplo, Felipe Calderón. Que Felipe Calderón tenga... Pero Felipe Calderón tuitea, Epigmenio. Por eso. Es todo lo que hace. No, tuitea. No solo tuitea. ¿Qué hace? Representa un grupo político. ¿A qué grupo político? ¿Al PAN? No. Por Dios, ¿Pero a qué grupo político? ¿Y su mujer qué está haciendo en el Senado? Es una diputada del PAN. ¿Qué está haciendo? Una diputada del PAN. Tú sabes que hoy la fuerza de Felipe Calderón en el PAN es mínima. Pero a ver, tenemos que hacer un último corte y concluimos esta primera colaboración de Epigmenio y también un comentario sobre algunas de las cosas que nos dijeron de lunes para acá a propósito de tu participación en este programa. Hacemos una pausa, son las 8:35, vamos a tener un resumen de la entrevista de hace unos momentos con el fiscal Gertz y después de las 9 estará aquí en el estudio el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. 8:35, volvemos. Ojalá esta participación tuya en el programa dure mucho tiempo. Bienvenido. Como vemos hoy, hay temas en los que tenemos puntos de vista distintos. Te escucharemos, nos interesa mucho escuchar tu opinión y pues aquí estamos. Y aquí estamos. Pese a todo lo que dijeron en estas últimas horas de nosotros. Es muy sorprendente y yo les pido a quienes nos sigan y nos escuchan que se pongan atención a una cosa. La matriz de los insultos que hoy caen sobre ti a causa de mí pretenden deshumanizarnos. Yo soy menos que cosa. De rata inmunda, de viejo decrépito, de lamehuevos, de cacas, no me bajan. ¿Por qué? Porque hay estrategia. La estrategia es la violencia verbal que incita a la violencia física, por un lado. Y la estrategia es la misma que los nazis seguían con los judíos. Cuando tú vuelves a tu adversario menos que cosa, es más fácil eliminarlo. Yo denuncio ese hecho del que hemos sido víctimas ahora tú y yo, del que es víctima todos los días el presidente y todos los que de alguna manera lo apoyamos. Entonces, tenemos que rescatar el valor de la palabra, considerar al otro, al que odias, al que consideras tu enemigo, un ser humano, con el que se puede debatir, con el que se puede hablar. Bueno, hoy concluyes tu artículo en Milenio, leo el último párrafo, dice, y aunque mano dura piden siempre quienes tienen miedo, yo tengo confianza en este pueblo que optó por la libertad. En libertad vive y la libertad habrá de defender. Sin violencia, sin odio, con la razón y contra la fuerza. Así es, contra la fuerza. Eso nos queda. Nos queda defender una democracia que puede tener dificultades, pero que es el resultado de la voluntad mayoritaria de un pueblo que acudió a votar en elecciones que fueron libres, limpias y auténticas, como lo establece la Constitución. Y si por otro lado hay gente que no quiere a López Obrador, que vaya y vote el 10 de abril y lo saque de Palacio, en un ejercicio de democracia participativa, porque eso es lo que urge en este país. Ya tendremos tiempo las próximas semanas de hablar, porque se acerca el 10 de abril, el tema de la revocación y de muchos más, y pues por aquí nos estaremos viendo. Ojalá puedas estar en el estudio, y cuando no, pues será por teléfono, por Zoom. Y bienvenido a Grupo Fórmula. Gracias en verdad por estar aquí con nosotros. Yo haré el esfuerzo por estar aquí contigo porque nada sustituye la posibilidad de conversar en vivo y de tener una relación así con la gente que nos escucha. Muchas gracias Epigmenio. Epigmenio Ibarra en Por la Mañana.